Soy Federico Sánchez Arias, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNIR. Hoy hablaremos sobre los tipos de sociedades mercantiles en México. Las sociedades mercantiles en México son aquellas que se forman de manera voluntaria entre un conjunto de personas que tienen un objetivo común de carácter económico. Eso sí, estas solo pueden existir bajo una denominación o razón social, por medio de capitales aportados por los socios. Además, tienen la libertad de realizar toda clase de acciones comerciales para conquistar su meta, siempre y cuando cumplan con las leyes. La legislación mexicana y su Ley General de Sociedades Mercantiles contemplan diversas sociedades. Pese a que todas persiguen algún tipo de objetivo económico, las sociedades mercantiles se dividen en 6 tipos según su finalidad, la participación de socios y sus formas de administración. Número 1. Sociedad comandita simple. Esta es una de las sociedades mercantiles en México de tipo personalista. Esto siempre quiere decir que puede realizar a gusto propio y con existencia de socios colectivos. Eso sí, para constituir un negocio como persona moral bajo este esquema, debe existir uno o más socios comanditados que respondan de manera ilimitada a las obligaciones sociales y uno o más que únicamente tengan las obligaciones de pagar sus aportaciones. En cuanto al mínimo de capital de este tipo de sociedad, no está establecido, mientras las reservas deben ser igual al 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% total del capital fijo. Número 2. Sociedad comandita por acciones. Para entender este tipo de sociedad mercantil, en México debe saber que está conformada por 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los socios comanditarios pueden autorizar y vigilar la sociedad, pero no tienen la facultad de desenvolverse como administradores. Mientras tanto, los socios comanditarios están obligados a cumplir con todas las obligaciones de la sociedad para con los terceros y, efectivamente, pueden administrar. En estas sociedades tampoco se establecen un mínimo de capital y la reserva también debe de ser del 5% de utilidades anuales hasta llegar al 20% del capital social. El mínimo de socios es de 2, mientras que el máximo es ilimitado. Número 3. Sociedad de responsabilidad limitada. Si ya has dado pasos importantes, como abrir cuenta en redes sociales, diseñar estrategias para ser una empresa exitosa e investigar sobre opciones de préstamo bancario, pero aún no logras definir cuál de las sociedades mercantiles en México te conviene, y esta puede ser la idea para ti. Las sociedades de responsabilidad limitada son muy recomendables para los pymes, sobre todo cuando se constituirán con una parte del capital familiar. Y es que la responsabilidad de estas sociedades está limitada al capital aportado, por lo que en el patrimonio personal de los socios no se verá afectado en caso de que se contraigan deudas. Este tipo de empresas, denominadas sociedades de responsabilidad limitada, están conformadas por participaciones sociales, es decir, el aporte de cada socio, y están a cargo de un gerente o director o 2 administradores llamados solidarios o mancomunados, o simplemente un consejo de administración. Sin embargo, el único que debe ser socio de la compañía es el gerente o director, también conocido como administrador principal. Pese a las flexibilidades de esta sociedad, deben tributar y declarar el IVA, así como cumplir con las normativas comerciales y de salubridad, entre otras. Número 4. Sociedad anónima. Esta es una de las sociedades más utilizadas en México y en el mundo, ya que sientan bases sólidas para posibles expansiones, crecimiento e incremento de capital. Este tipo de sociedad mercantil en México existen bajo la denominación y están conformadas por socios que tienen como única obligación el pago de sus respectivas acciones. En la actualidad, el mínimo de capital para constituir una sociedad anónima es de 40,000 pesos. En cuanto a la reserva, es necesario que sea equivalente al 5% de la utilidad anuales, hasta también completar el 20% del capital social fijo.
El mínimo de socios es de 2, mientras que en el máximo es ilimitado. Otro punto interesante es que su duración puede ser de 1 año a 99 años. Por otro lado, las sociedades anónimas pueden ser cerradas o hacer ofertas públicas de sus acciones. Número 5. Sociedad cooperativa. Una de las principales particularidades de estas sociedades es que ofrecen rendimientos por trabajo y consumo. Además, todos los socios deben pertenecer a la clase trabajadora. A diferente de muchas otras sociedades, su fondo de reserva es del 10 o 20% del rendimiento de cada ejercicio social, la cual debe estar establecido en un acta constitutiva. En cuanto al acta, también se debe contener la duración de la cooperativa, importe de capital social variable, domicilio y bases para practicar la liquidación de la sociedad, entre otras cosas. Número 6. Sociedad en nombre colectivo. Se trata de aquellas que existen bajo una razón social y que, además, demanda que todos los socios respondan a las obligaciones sociales de manera subsidiaria, ilimitada y solidaria. La razón social tiene que formarse con el nombre de uno o más socios y en caso de que no figuren todos en esta, se añadirá la palabra compañía o equivalente. Esta se encuentra entre las sociedades mercantiles en México que no requieren de un mínimo de capital. Su reserva, al igual que la mayoría de los otros tipos de empresa o negocio, deben representar el 5% de las utilidades anuales hasta reunir el 20% del capital fijo. En sí, todas las sociedades mercantiles que se utilizan en México, más común. Espero que esta información sea de mucho provecho para los estudiantes en Derecho y en Contaduría. Muchas gracias.